Saludos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos aquí en Hablamos de Fútbol otra vez. Hoy le vamos a dar un pequeño carácter distinto a la tertulia, teniendo en cuenta que el Real Avilés no jugó ayer. Pues hoy vamos no tanto a analizar lo que es el fútbol, digamos, de la segunda división B, con lógicamente la mención habitual y la dedicación que le damos al conjunto avilesino, sino que vamos a hablar pues de ese otro fútbol, sobre todo el fútbol de las categorías inferiores. Recordamos que el Real Avilés no jugó ayer, que el famoso equipo 20 sigue siendo un misterio, aunque parece que el misterio está a punto de confirmarse con que este año el grupo primero de la segunda división B va a tener solo 19 equipos, por lo tanto solo bajan 3, una ventaja, y que el Avilés pues está a la espera de lo que ocurra el próximo fin de semana en el desplazamiento a Burgos, partido que va a comenzar a partir de las 6 de la tarde, un partido en el que a priori, después de ver al conjunto burgalés en su enfrentamiento de la última jornada ante el Marino del Banco, en mi opinión puede ser una buena oportunidad para sacar un resultado positivo. El Avilés, como digo, juega en Burgos y la próxima jornada hay jornada entre semana, concretamente el miércoles a las 6:30 de la tarde en el campo de Miramar. El Marino del Banco va a recibir al Tropezón y posteriormente a las 8:30 el Avilés Industrial va a recibir al Noja. Pero ya le digo, será para la jornada de entre semana de miércoles. Les decía, vamos a hablar del otro fútbol, del fútbol de las categorías inferiores, y antes de nada, pues lógicamente agradecer a los invitados, porque para hablar de ese tema pues vamos a tener por representantes o gente vinculada a clubes de primera división, a clubes de segunda división, a clubes de segunda división B y también un club, en este caso, de categoría regional. Si empezamos por categorías, pues primero empezamos por el primer invitado, en este caso pues un hombre prácticamente de la casa, como es Pablo Villar, que en este caso viene como responsable, ojeador, scouting del Real Betis Balompié. Pablo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Equipo en este caso de segunda división, pues el coordinador de la Escuela de Fútbol de Mareo, David Nicieza, muy buenas. Buenas tardes. Lógicamente tenemos que tener representante del equipo de la localidad del Real Avilés, en este caso soy el director de la escuela, Pablo Fernández, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y otro hombre, pues en este caso del fútbol ahora mismo en regional, un club pues modesto, pero que esto de trabajar la cantera en las categorías inferiores, pues prácticamente ahí está siempre dando la talla. Juan Carlos García, presidente del Navarro, muy buenas. Lo primero que se me ocurre, hablamos de cantera, chicos jóvenes, a nivel de clubs, ¿de verdad hay convencimiento en esto de la cantera o ahora mismo lo que hay es necesidad económica? Os la dejo caer y vosotros mismos. A ver, empezamos por el de Mareo a ver lo que nos cuenta. Bueno, David, cuéntame. Yo creo que a día de hoy en el club en el que estoy, el que represento, tampoco tenemos una necesidad económica tan importante y sí un poco la necesidad y el convencimiento de tener que formar jugadores desde el primer momento que entran en nuestra cantera hasta que acaban, jugadores para nuestros clubs, o sea, para nuestros equipos profesionales. Sí entiendo que canteras de equipos más modestos puede haber una necesidad económica más urgente. Avilés, por ejemplo. Un poco con lo que dice él, hay una mezcla, ¿no? Yo creo que ahora sí que tendemos a recurrir a la cantera porque sí que hay una crisis que afecta también a los clubes de fútbol y entonces en ese aspecto sí que se tiende, ¿no? Tanto pues el Avilés como clubes de la comarca o tal, a tirar más de gente de la zona, porque antes podías traer a gente igual de otras partes de España, por ejemplo, a jugar en nuestro equipo y ahora se tiende más a gente de la zona por esa crisis que afecta a todo. Después está la parte propia de nuestro trabajo, que es la formación pura y dura del crío. Bueno, cuando llegan a ciertas categorías, pues igual ya no depende tanto de nosotros, ¿no? Pablo. Bueno, pues la realidad económica es la que es. A día de hoy desde los clubes no se puede cambiar porque viene de otros sectores, ¿no? Marcada. Depende de cada club. Hay clubes que tienen necesidades económicas, por lo tanto tienden a abaratar con gente joven. Hay otros que están trabajando bien. Por ejemplo, hay aquí dos representantes muy buenos, tanto Avilés como o tres, mejor dicho, ¿no? Meto a Juan Carlos también, que lleva años haciendo maravillas, pues
que creen en ello, creen en el proceso del jugador y bueno, ya no solo a nivel de los que saca, sino de la formación de personas, de los tantos o de los muchos que no llegan, ¿no? ¿Cómo se vive esto en un equipo modesto? Donde el dinero abundar no abunda, Juan Carlos. Vamos a dejarlo claro, ¿no? Es que claro, haces unas preguntas que no son excesivamente sencillas de contestar. Bueno, tenemos un ratito para intentar comentar un poco las No son sencillas porque la palabra cantera es una palabra que tiene que englobar demasiadas cosas. Bien. Partes de una base donde dices tú, tengo una cantera que intento trabajar y que es complicadísimo mantener. Por muchos conceptos, desde los más pequeños, donde se les idolatra en exceso y donde realmente es muy complicado que los futbolistas crezcan porque se anteponen muchos conceptos como uno tan simple, que es lógico en el deporte, que es el de ganar, con la formación. Luego que te lleguen es complicado, por cómo está estructurado Asturias, es muy complicado que lleguen, porque hay muchos factores que ya iremos viendo, espero, durante la tarde, ¿no? El verlo. Y luego hay otro concepto que es fundamental. El concepto de cantera, yo estoy convencido que hay muchísimos futbolistas en todas las canteras que pueden dar el nivel. Pero lamentablemente necesitan de que el director de orquesta, en este caso entrenador, Les deje tocar, confíe y la gente tenga la paciencia que se puede tener con grandes estrellas o con grandes astros que llegan del fútbol internacional, y tenemos que tener la paciencia de que se acondicione el del Madrid, que se acondicione Messi cuando llegó, que se acondicionen Ronaldinho, que se acondicionen determinados futbolistas, pero con el futbolista que sale de la cantera se es mucho más crítico. Entonces el entrenador, lógicamente, porque vive mucha presión también, no quiere arriesgar con la mayoría de los futbolistas. Entonces, eso es fundamental también, de que se le dé, que formemos de otra manera desde el principio, porque los hacemos competir desde muy jovencitos. Yo siempre estuve en contra de las clasificaciones en categorías benjamines, incluso no estoy de acuerdo con la categoría benjamín de fútbol sala. No sé qué pinta el Sporting, ni el Avilés, ni el Betis, ni el Navarro, con toda su modestia, teniendo jugadores de fútbol sala, que debería de tener el 5As, el Hollywood, quien fuera. Yo creo que tenemos algún error que estamos a tiempo, como todo, de corregir, y sobre todo uno cultural, que es el que el fútbol es exigencia, es esfuerzo, como cualquier, para llegar a competir a alto nivel, por supuesto. No para buscar otros conceptos que pueden ser el llevarse bien, el tener muchos amiguitos, el tener una mente y un cuerpo sano, otros conceptos, pero el de competir y llegar a primeros equipos como por ejemplo el Sporting, el Betis, el Madrid, el otro, hace falta muchísimas cosas. Pero a mí hay una cosa, voy a ejercer un poco de abogado del diablo, para que vosotros me intentéis pues dar otra versión. El Sporting, prácticamente todos los equipos juveniles importantes, equipos cadetes importantes, equipos infantiles importantes, pero tú, por ejemplo, ahora vas a Primera División, quitando mayoritariamente, por ejemplo, la Real, y la Real Sociedad me refiero, un poco por cuestión económica el Español, Betis y quizá algo Sevilla, prácticamente los chavales que vienen de abajo, pocos. Si hablamos de Asturias, el Sporting, a pesar de tener una gran escuela, jugadores que han salido de ahí, ahora mismo en la primera plantilla, Canella, Barrera y poquito más. Del Oviedo no hablamos, del Avilés, Hito y poco más. Compensa tanto esfuerzo económico, porque yo no sé lo que puede costar Mareo, pero Mareo cuesta una pasta. La Toba cuesta. La estructura de categorías inferiores que pueda tener el Navarro cuesta mucho. ¿Cuánto puede costar lo que es las categorías inferiores a nivel modesto? Mucho, porque incide desde la misma confección de un grupo, te condiciona. Puedes tener un grupo infantil de tercera en Oviedo que cueste 0 euros y puedes tener el Tapia que tenga ese mismo que le cueste 5.000 euros. Entonces, la misma confección, te hablo de solo un equipo. En lo que decías, yo tengo que meter baza para las pocas veces que vengo. Hablas del Sporting. El Sporting lo tiene complicadísimo. Complicadísimo. ¿Que tiene buenos futbolistas? Mejores, pero es complicado. Porque yo creo que ahí se mezclan dos temas completamente diferentes. El Sporting, entre comillas, tiene la obligación de que cuando sea la gala de la Federación Asturiana de Fútbol, de que los representantes del Sporting salgan 20 veces a buscar los 20 trofeos de quedar primeros. ¿Por qué? Porque es una exigencia que su masa social le va a imponer.
no te supones que no llegue el Sporting a jugar contra el Navarro y le meta 7, es que se los tiene que meter. Porque su masa social obliga. Probablemente la gente técnica que tenga el Sporting vea que probablemente ese no sea el camino, aunque lo tengan que seguir. ¿Por qué? Lo voy a decir como lo pienso, porque si no estaría Que no mintiendo. es el camino deportivo. Deportivo. Bien. ¿Por qué? Porque realmente luego esos futbolistas no compiten. Ahí es no compiten. la gran Con esto no estoy diciendo que se lleven, que yo estoy encantado pregunta cada que vez. te iba a continuación. Cada vez que un futbolista del Navarro salga al Sporting, el presidente del Navarro por lo menos es feliz. Bien. De darle esa opción y que vea esas experiencias que probablemente no vivan el resto de su vida. Pero realmente luego al final lo que debería ser es que si en el Sporting estuvieran jugando esos que salen, tendrían mayor capacidad, lógicamente, económica. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, no sé por qué, pero los de casa les pagamos menos. Sí, es cierto, se les paga menos. En el Sporting B estaría mucho más solvente y eso iría arrastrando en casi todo el fútbol. Pero sí, es muy complicado para ellos, para las personas que tienes aquí sentadas, que probablemente tengan un concepto, pero el concepto, como todo en el fútbol, no vale solo esto que pienso. Es que si hago esto que pienso y quedo séptimo, igual como el buen entrenador, igual me voy para casa. Es complicado. Yo creo que David. recojo la pelota. Creo que sí tienes razón, pero creo que es algo cultural, de la cultura popular del fútbol, no de dentro de lo que es la cantera. Desde hace un par de años que Javier Vidales tomó la metodología del club, se hicieron una serie de cambios que entiendo a nivel formativo y no competitivo se ha mejorado, que con la entrada de Manolo Sánchez Murias estamos siguiendo esa línea y se seguirá mejorando, y que diferenciamos la competición de ese equipo, de ese jugador del Real Sporting de Gijón, tiene que ser de lunes a viernes. El sábado, evidentemente, tienes los mejores jugadores de Asturias, al final vas a ganar sí o sí, pero determinamos la competición como de lunes a viernes, dentro del proceso formativo. Luego hay que diferenciar primer equipo y filial. El primer equipo, el entrenador que coja las riendas de ese equipo va a tener mucha dificultad a la hora de apostar por un jugador de la cantera, porque entiendo que cualquier entrenador a nivel profesional tiene máximo 3 partidos. Si en esos 3 partidos no tienes resultados, te vas a la calle. Hablamos antes un poco, les cuento, fuera de conversación, bueno, pues estaban Pablo Fernández y aquí Pablo Villar hablando, bueno, de su época en Galicia, y hablábamos del Celta B del año pasado, que en juveniles pues consiguió grandes éxitos, que prácticamente 7 jugadores han pasado al equipo de Segunda B, incluso hay 2 de ellos que están jugando en Primera División con el Celta. Se me está ocurriendo ahora sobre la marcha. Hace unos años, con Alejandro Menéndez, el Sporting durante 2 años, pues lo que pudo hacer el Celta el año pasado en juveniles, lo hizo el Sporting. Pero no hubo esa hornada, digamos, de mano al primer equipo en busca de oportunidades. Porque tenemos la suerte o... No es limitarnos al Sporting, fue un caso porque durante 2 años estuvieron ahí siendo los mejores en juveniles. Si analizamos un poco la temporada pasada con Abelardo en el filial y esta temporada, la pretemporada, hay una gran afluencia de jugadores juveniles y cadetes, incluso cadetes del Real Sporting de Gijón. El problema es que para llegar a ese nivel de fútbol profesional, segundo, el primer equipo, segunda división, hay que pasar el corte, por así decir, en el filial. A día de hoy entiendo que lo estamos haciendo bien y que cada vez es mayor la presencia de jugadores de la cantera, tanto en el filial como en el primer equipo, espero. Comentaba yo antes, Pablo, que bueno, también quizá va acuciado por un poco la necesidad económica. En el Betis también están echando mano de los chavaletes. Sí, hay la política que tienen montada, pues bueno, hasta los 16 años, incluso hasta los 18, salvo excepciones, son todos jugadores de la provincia, entonces claro, no te puedes permitir el lujo de llevar gente tan joven, porque el costo que genera es muy grande. Aún así acaban de montar un proyecto que es el proyecto Leópolis, donde tienen una residencia para 30 personas, o sea, 30 jugadores de 18 a 23 años, salvo alguna excepción como te comento,
apuestan por ello, aunque sea un gasto, porque a la larga esperan con tiempo, que por desgracia es lo que no hay en el fútbol, tiempo ni paciencia, esperan sacar beneficios, porque lógicamente en el fútbol base todo lo que no sea tener paciencia, tranquilidad y dejar trabajar y equivocarse y fallar y mejorar, no sirve de nada. Los beneficios a corto plazo yo no creo en ellos, sino que todo lleva un proceso y lleva, como digo, y vuelvo a repetir una vez más, es tiempo. Comentaba antes David que quiero recordar algo así como que se veía la evolución del jugador de lunes a viernes por encima de lo que pasara el fin de semana. Yo tenía aquí de las notas Sporting, Oviedo, intentan tener quizá, vamos a hablar, cadete, por ejemplo, a los mejores cadetes que pueda haber, tenerlos en el equipo. Yo el pasado fin de semana, por razones que coincidió, fui a Raíces y vi el Raíces cadete con el Sporting al descanso 0-7. Tener a tantos buenos, pregunta a todos, ¿evoluciona el jugador sin rival, sin ganas de ofender en este caso al Raíces? Un poco viene por lo que comenta Juan Carlos, ¿no? Hay la exigencia del Real Sporting de tener que ganar y quedar primero, y porque, casi es porque tienen los mejores, con la dificultad de ensamblarlo con la competitividad de sus críos. Yo creo que a la larga no compiten, porque en 8 meses compiten 2 partidos. Después estará la metodología propia del Real Sporting, que pues tendrán entiendo que tendrán unos métodos que se valora al crío de lunes a viernes si es capaz de asimilar ciertos conceptos de fútbol, y se valorará en eso de lunes a viernes entre la escuela de mareo. Pero es cierto que de cara al exterior no compiten, porque en cadetes, por ejemplo, yo creo que el Sporting va a competir igual contra nosotros en los 2 partidos, contra el Real Oviedo en los 2 partidos y poco más. Y TS Carroces igual. Entonces son 5 partidos los que compiten realmente. Claro, medir eso personalmente creo que no ayuda, pero entiendo otra parte de lo que dice él. Tienen que tener una metodología de lunes a viernes, que es pues la exigencia. Entiendo que nuestro lateral tiene que cumplir estos requisitos, entrenarán esos requisitos en mareo de lunes a viernes, verán esa evolución de ese crío, si los cumple le darán para arriba, si no los cumple, entiendo que por ahí va la metodología del Sporting. Realmente, si la metodología del Sporting entra en la competición de liga, es complicada por lo que comentamos, porque tienen a los mejores y al descanso van 0-7. ¿Qué motivación puede tener un crío? ¿Qué puede ver ahí? Es complicado. Que conste que estamos hablando y refiriéndonos a lo mejor un poquito más al Sporting de Gijón, porque es nuestro equipo representativo. Por ejemplo, pero pasa en otras partes. Hablaremos dentro de un momento de la Avilés Industrial y la década, en este caso, gloriosa y perdida, de la cantera con el señor Tejero y el señor Ulpiano al frente de ella. Les voy a dar unos datos de los equipos de Avilés, porque igual que había antes exigencias, hoy exigencias de que el Sporting sea campeón o el Oviedo esté cerca. Hace 15, 20 años, el tercero en discordia siempre era el Avilés, en juveniles, en cadetes, en infantiles. Repito, les voy a contar dónde están los equipos avilesinos y dónde están los otros equipos avilesinos, como el Navarro, por ejemplo, a una altura, si no similar, en algún caso incluso superior. Lo cual demuestra que durante años la Toba, que durante mucho tiempo fue referente, pues de referente hasta hace 2 años nada de nada. Dime, perdona, déjame puntualizar antes de que se me vaya, porque estamos, lo que comentas tú, y estamos igual incidiendo mucho estamos sobre el Sporting por no pero por hablar ejemplo yo fui que a una charla que me aportó mucho del coordinador de Lezama, que ahora de hace 3, 4 años, y el coordinador de Lezama decía que ellos buscaban partidos en época de Semana Santa, de Navidad, de verano, de tal, contra rivales potentes para medirse. ¿Entiendes? Porque decían, nosotros tenemos casi lo mejor del País Vasco. Lo que está claro no tenemos, igual que esta referencia al Sporting, en el País Vasco se puede aplicar al Atleti, y en Madrid pues será el Madrid y el Atlético, y en Barcelona lo mismo. Lo que buscaban era los mejores. No, pero eso está claro, pero el Sporting es que tiene los mejores, probablemente, o de los mejores, los mejores son los entrenadores de Navarro. Bien, partiendo de los del Sporting son casi los segundos mejores. Buenos, ¿no? Exactamente. No, pero sí es cierto que trabajan con metodologías, pero al final es un parche.
Que estoy convencido de que no puedes, pero es que la exigencia, el fútbol al final nos demuestra que es marketing, por las puñeteras televisiones. Si lo tenemos más fácil. Si el entrenador del equipo cadete del Sporting, del Atleti o del Madrid no queda campeón cadete, posiblemente su puesto el año que viene igual no sirve. Probablemente. Probablemente. No, yo no lo creo así. Bueno, No, ¿eh? Probablemente. Y menos... Juan Carlos sí decimos que David probablemente. es muy prudente, pero probablemente. Y menos a día de hoy, yo creo que eso, a partir de una metodología que, como decía Pablo antes, lleva un tiempo, yo creo que el tiempo es una metodología con una gente determinada, por lo tanto hay que dar tiempo. ¿Con una tanto gente te refieres, perdona, a jugadores? a entrenadores. Ah, entrenadores, vale. Hay que dar un tiempo tanto a la metodología como a ese entrenador, con ese grupo o en esa categoría. Y creo y entiendo que estamos cambiando de manera positiva hacia esto. No, si el trabajo de mareo en instalaciones, en medios, en trabajo es brutal. Cualquiera me dice, mira, yo siempre pongo esto, además en el fútbol base, cuando vas a intentar fichar a algún crío porque en alguna posición determinada necesitas reforzar alguno de tus equipos, le dices, y a veces a mí cuando me dan una respuesta, que a mí personalmente me molesta, es que juego con los amigos. Mi respuesta es, si te llama el Sporting, es que te pego de gorrazo si no vas allí, aunque sea vivir la experiencia y seas el 18 por vivirla. Y realmente intento desmontar ese tema de los amigos. Los amigos depende cuando el nivel de competitividad es similar. Jugar en el Raíces, en el Quirinal, en el Navarro. Bueno, jugar en el Sporting es otra historia. En absoluto critico los métodos. Y probablemente los tengáis. Incluso tengáis vuestra propia, o cada entrenador tenga su propio pensamiento, aunque tiene que estar dentro del organigrama y de la planificación técnico-táctica que tengáis. Pero realmente yo estoy convencido que eso de entrenar de lunes a viernes y no competir el sábado sería mucho mejor. Trabajo de lunes a viernes y encima compito el fin de semana. Por supuesto. No es discutible. sería mucho mejor. También entiendo que al final es un tema de marketing. Es un tema de marketing porque tienes que quedar. Yo creo que tienes obligación. Eso te da la capacidad de que el día que quieras al mejor lo vas a tener. Y vas a tener la posibilidad de poder trabajar con él y formar un futbolista que puede llegar a ser internacional o que puede ser. Un ejemplo claro lo tenemos hace muchísimos años con Eloy Olaya. Con 15, 16, ahora es impensable. Que un crío de 15 años cadete del Sporting juegue en el Sporting es impensable. Es impensable. ¿Que podría jugar? Tal vez. Posible. Pero es impensable. Las exigencias de todo lo que se mueve alrededor, medios de comunicación, no puede ser. Sí, pero hay un factor más agravante, que cuando Eloy debutó, si no me equivoco, el equipo estaba en UEFA. O sea, primera y sí. UEFA. Ahora estamos hablando de segunda división. Tenía que bajar la exigencia. Sí, pero Y sube, sí. o aumenta. Igual es más sencillo jugar con jugadores de más calidad. En el fútbol Claro, todo es quiero decir, opinable. Todo es a Eloy opinable. le dieron la oportunidad a un equipo puntero en primera. Que jugar la UEFA de aquella había que ser, pues, cuarto, quinto. No había más. Y jugó. Y triunfó. Ahora la exigencia parece que es un arma de doble sentido. Tiene que ser muy bueno porque tenemos que subir. Sí, o no te atreves. El problema es que entró muchísima gente a opinar en el mundo del fútbol. Yo pongo un ejemplo mío personal. Mi padre era lo sumamente prudente de ir a verme jugar y me iba a buscar muy de Pascua en Ramos. Los padres de semifutbolistas ahora no son los que los vayamos a buscar, es que entendemos, opinamos y les llevamos la bolsa de deporte. Juan Carlos, te me estás adelantando en todas las jugadas. En No, todos los bueno, posibles pero temas a hay que- hablar. hay que anticipar. Entonces me Sí, lo es que, estás contando. vamos a ver, es que puede dar la sensación, todavía tengo la gran fortuna de tener muy buenas relaciones en Gijón, en Mareo, y de haber conseguido todavía traer esta semana a un futbolista juvenil a nuestro equipo de Liga Nacional. Entonces, que la relación es muy tal, que yo cuando digo las cosas, las digo porque creo que en esta vida todos últimamente somos muy dados a decir lo que se quiere oír. ¡Qué maravilloso es el Sporting! ¿Cuántos me dejas la semana que viene? No, ¿por qué? Porque yo quiero que el fútbol asturiano esté cuanto más arriba, mejor. Hablabais antes o hablamos en general de que el Sporting o los equipos asturianos así en plan, pues ganan 0,7, 0,8, 0,10. Este año cambió una normativa de la Federación en el cual a nivel de resultados oficiales es 0,5. No hay 0,20 o 0 algo así. Sí. A nivel de actas y de goleadores y de todo esto, sí sirve. Es que a mí cuando me lo contaron me llamó la atención y quería que me dierais, bueno, pues vuestra opinión. ¿Perjudica que salga publicado un 0,15?
Perjudica que te metan un 0-15. Perjudica anímicamente el no sé, guaje. O sea, yo creo que un partido 0-15 no es bueno para nadie. Y para el que luego lo quieras enmascarar. Te vuelvo a decir otra vez, que no me quiero anticipar, puedo hablar de eso de los padres, de que hacen. Claro, para el padre no, porque queda muy bien cuando en el trabajo viene y ve 0-7. ¿Y por qué se enmascara? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Lo entendéis vosotros? ¿O veis alguna explicación? ¿Que salga solamente 0-5 o 5-0? No lo entiendo. No. No, pero encima al nivel de redes sociales que existe hoy en día y que al final lo rápido que sabe. fluye la información, todo se sabe y todo, no sé. Bueno. Bien, el tema no da para más. Vamos aquí. Pregunta que yo tenía prevista. ¿Cuántos, según los padres que van a ver los partidos del Navarro, del Avilés, del Sporting o en el Betis, cuántos Messi hay cada fin de semana, según los padres, en los campos de España? Sin exagerar. No. Es que es un problema muy Ahí me gordo. comentaban que un gran problema de un chico que con, no sé, 11, 12, 15 años pueda destacar o se le ven cosas que dices tú, puede llegar a ser un jugador de cierto nivel. En muchas ocasiones uno de los grandes problemas que puede ser es en los padres. El problema social. Pablo no está muy de acuerdo. No, porque lo tengo hablado con Juan Carlos. Hace 10, 15, 20 años, el padre que estaba encima dirigiendo al jugador, a su hijo, al entrenador, cambia era el raro. El resto de los padres estaban, o no iban, como podía ser en mi caso, o no iban, o si iban de Pascuas en Ramos y te veían, pues iban a ver el partido, te recogían, te ibas para tu casa y por la tarde pues hacías vida normal. Entonces ese que iba por la banda, dirigía, era el raro. El resto de los padres iban o no iban y tal. Entonces hoy el raro es el que no dirige, el que va al campo y se queda a ver el partido tranquilo. Ese es el raro. Mira lo que cambió, que ese es el raro. Hoy en día todos gritan, dirigen, prebenjamines que pierden. Qué tragedia, un prebenjamín que perdió. Bueno, te metes en una dinámica que yo creo que no ayuda a nada, porque ni dejan trabajar a los directores de escuela, ni entrenadores, ni nada. Y a los críos al final, claro, pues si tú llegas a casa, el padre, la madre sigue siendo la figura capital en un crío y le van a hacer más caso al padre o a la madre que a un entrenador. Dice, en mareo Messi muchos para los padres, ¿no? Muchos. Pero, sin embargo, sí es un aspecto que últimamente intentamos cuidar mucho. Aparte de conocer las cualidades técnicas y tácticas del jugador individual y colectivamente, intentamos conocer un poquito su entorno. O sea, no todo vale. No un futbolista con unas cualidades técnicas exageradas va a entrar en mareo por el hecho de que es bueno, ¿no? Intentamos, aparte que sea bueno, que su entorno sea un entorno razonable para estar donde va a estar su hijo. Ese énfasis en el razonable me acaba de gustar. Razonable. Y la verdad que tanto Perdona que te interrumpa. Manolo Sánchez Murias como Miguel Ángel, el coordinador del Real Sporting, como yo en el apartado de la escuela que me toca, intentamos conocer un poquito el entorno del jugador, del chiquillo. ¿Y hay mucho no razonable? Mucho. Desgraciadamente. Es complicado, es complicado. Pero al final, porque, es como decía Juan Carlos antes, en el fútbol es todo opinable y cuando tu hijo es un poco superior al resto, pues... El problema es que es gratis opinar. Ya. Si costase un céntimo ya la gente me diría mucho sus palabras. Nah, es muy complejo y las situaciones varían. Tiene razón Pablo, en la zona de Avilés y en la comarca son mucho más duchos al que se pone en la grada y cuando el entrenador dice que vamos a defender, hay que atacar, porque hay que ponerse allí que si no, no se mete gol. En situaciones como Oviedo Sporting sí es diferente porque eso se manipula y se da más el corrillo, que no se enteren. Claro, porque es que allí tienes 20 buenos. El tuyo que vuela para la Inmaculada. Claro, ya que ya es más complejo. Y tal, pero es diferente. Al final lo hace la sociedad otra vez. Antes te hablaba de temas determinados, como los medios de comunicación. Ahora mismo, mira, se ha perdido algo fundamental en el fútbol. Que no se puede trabajar ni en mareo, ni en Lezama, ni en ningún lado. Que es la calle. La calle. Tú ahora ves jugadores que quieren jugar como la PlayStation. Porque lo ven, que tocan allí con el botonín y tal, y es complicado y complejo. Al final estos tienen un muñeco de Antromero, el Fío de Mino, que se tuvo que pegarse por ahí entre los barriales de Antromero, y marca alguna diferencia. El futbolista que trabaja la calle y que tiene menos tal marca diferencias con los demás. Por mucho que luego intentes trabajar, hay cosas que son innatas.
Yo no sé si Messi tuvo una metodología especial o no la tuvo, pero tiene algo dentro que es especial y diferente. Y tal. Te voy a decir, hay una dificultad tremenda con las canteras. Primero, que la sociedad ha variado. La sociedad no es la que era. Ahora contemplamos, todo el mundo tiene la culpa, menos aquel que no tal. Varían en muchas situaciones. Luego sigues avanzando y la gente cuando van teniendo que sufrir, porque el futbolista profesional sufre, que la gente no lo entiende. La gente piensa que Cristiano Ronaldo para llegar donde llegó no ha sudado nunca, no ha tenido que hacer abdominales, solo ven que tiene una moza muy curiosa y un pedazo de coche de espantar. Pero para eso hay que sudar mucho, ¿eh? Les tengo que decir una cosa, el próximo día que yo deje aquí viene el señor Juan Carlos García, porque es que todo lo que yo voy a sacar el tema es que me adelanta, tengo ya que apuntado. Bueno, los niños son ejemplos de la sociedad y el señor aquí me lo acabo de decir. Pero pues no te lo estoy leyendo, ¿eh? No me lo está leyendo. No, en relación a esto, cuando la toba era la toba, ¿cuántos niños de ahora, y hablo en general, que si tengo las botas de no sé quién, 200 euros, que si como no hay agua caliente para ducharme, montamos el pollo. ¿Cuántos de esos niños entrenarían hoy, por culpa posiblemente, vamos a decirlo, de los padres y del entorno, en la famosa carbonilla de la toba? Me lo quitaste de la boca. Mira, ves, tú también te anticipas. Tú también te anticipas. Yo te iba a decir que yo tuve la fortuna de participar en la escuela de Nensidesa. Y los campos aquellos de carbonilla. Y te voy a poner dos ejemplos, mira. Aquellos campos de carbonilla donde antes de empezar a entrenar nosotros, que no entrenábamos hora y media, porque entrenar más de hora y media y golpear de cabeza puede ser un riesgo para la salud, yo nunca lo entendí. Porque veía bajar por aquella cuesta tremenda, cargados de ruedas y de no sé cuántas cosas a los chicos de Mendoza y a todos aquellos, que te daba un miedo, porque pasabas al lado de la fuente y decías tú, o bebo o me muero. Y tal. Todo ese tipo de circunstancias, y te voy a hacer una puntualización. Yo recuerdo que Raúl González, en su día, y Candy y todos aquellos, hubo un año, de aquellos del principio que yo tenía, que nos daban notas, como en el cole. Directamente. Es impensable. Yo no me planteo en el Navarro dar notas. Si yo suspendo alguno en el Navarro, puedo tener un caos brutal. Que no. ¿Me entiendes? Es que eso que antes sí decías, hostia, que tengo un 4,5 en técnica. Y suspendía. ¿No? Tenías que mejorar aquello de alguna manera, pues quedarte 20 minutos más, 25, hacer técnica individual o hacer determinadas cosas que también antes hacían. Pero haz técnica en aquel campo de carbonilla, que el bote era adivinar cómo votaba. Vamos, ahora ni te lo pienses. Y sobre todo que llegabas a casa, bueno, primero en la ducha, para poder quitar aquello, me cuento, yo nunca no jugué aquello campo, pero bueno, para quitar aquella carbonilla, tela. Y luego la ropa, como llegaba para que tu madre te la lavara, que era otra. Yo creo que por casa todavía tengo una huertilla allí, una rocalla, que parte de la carbonilla de la toba. Sí, pero que sí es cierto, que realmente tú dices, son cosas impensables. Ahora mismo te vuelvo a decir, a mí hay algo que me significa. Yo me siento a veces allí, en las instalaciones, y estás viendo algún entreno, ¿no? Y ves cómo llega el niño, tira la bolsa a hacer puñetas, y el papá o la mamá cargan la bolsa y se la llevan. En tu época lo mismo. Sí, vamos, llevaban la bolsa, limpiaban las botas. O en la de Pablo, la de Pablo Villar. Echar grasa de caballo a una bota, marco de aquellas, súper las negras con las rayas blancas, por ejemplo, de toda la vida, ¿no? Sí, el primer día que pones una espuma de rayas y tal, parecías, vamos, Cristiano Ronaldo. Por lo menos. Y tal, dices tú. Entonces, el meter periódicos para que secaran las botas es impensable. Es impensable. Entonces, por mucho que intentes identificar, es complicado. Porque realmente, mira, vivimos en una sociedad, y te vuelvo a decir que es fiel reflejo de la sociedad, que ese apunte tuyo es que es perfecto. ¿Por qué? Porque si un entrenador que intenta trabajar con guajes les pega 4 voces, ya no quiero decir que se le escape algún taco y tal, igual es que le estás afectando psicológicamente en su desarrollo. Sí. Igual dejó de crecer. No, es complicado. Es que los que estamos acostumbrados a ver otro tipo de fútbol y donde sabes que realmente, porque te voy a decir, el gran error de la gente es que él piensa que el futbolista no sufre. Y sufren. Un apunte que quería hacer yo. Acabáis juveniles y me imagino que si os llamaba de aquella, yo qué sé, cualquier equipo regional, ibais encantados. La pregunta, ahora acaba un equipo juvenil, un jugador juvenil, y para ir a un regional, que no hay dinero, muchos dejan el fútbol. Y antes. Y antes también. El problema es que juveniles, en este caso el Real Sporting de Gijón, ya tienen representante. O sea, que a partir otro que se me adelanta a los temas, pero bueno. A partir de ahí es impensable que un jugador juvenil de un equipo con un cierto nivel piense en jugar a nivel regional. O sea, mínimo el corte está en tercera división, mínimo, y no todos pasan por ahí.
La última punta, a ver si... Espera, pero ahí vamos a Bien, puntualizar esto. sigue no se Juan escape. Carlos, sigue Juan Carlos. Vamos, que no se nos escape. Exceptuando el caso Avilés, un Oviedo B o tal, ¿cuántos futbolistas juveniles juegan en tercera división? Los mínimos. Da igual que vengas de división de honor, los mínimos. ¿No los llaman, no los fichan o ellos no Los quieren? mínimos, porque no lo dan, porque hay gente con 40 años que son sigue mejores. siendo más competitiva y mejor que ellos. Suena triste, vamos a ver. Sí, pero eso es real. Yo sabes que yo hablo, no me gustan No, los no. tapujos, porque yo creo que para entenderse lo mejor es ser claro. Que hay guajes de 18 años que pueden tener un potencial tremendo y que van a dar muchísimo y que te van a dar muchas tardes de alegría en muchísimos clubs, seguro. Pero es que salen con ese chip que dicen, yo juego en división de honor y tengo que jugar, pero luego se meten en un vestuario con paisanos y no yo tengo que correr. Aparte de la base que la división de honor de ahora no tiene nada que ver con la de años atrás. Creo que el nivel, bajo mi punto de vista, cayó bastante. Pero es que luego siempre volvemos a lo mismo, competir. Jugar en división de honor no es competir, porque luego es lo que dice Juan, llegas al lado y te cambias al lado de un paisano y que conste que los veteranos de ahora no son como los de antes. También cambian. Vamos, porque llegabas el primer día, cogías una percha y ya te tiraban la ropa al otro lado. Y ahora eso no pasa, ahora le haces eso y el veterano cae y hasta cambia el de sitio, ¿no? Pero es eso, es competir, es no sé, el otro fútbol que no se enseña en las escuelas porque, como bien decía Juan Carlos, se enseñaba y se aprendía en la calle. El más fuerte era el que sobrevivía. Ya me callo, la última, ¿eh? Pero es que No, tengo sí, que aprovechar. Juan Carlos. Tú que eres un poco también aficionado del Real Avilés. Bien. Y no me lo cambies tanto de nombre, porque tan pronto y es Real Avilés Industrial. No, como Real a ver, no sé qué, vamos como- por partes. El año pasado, según la Federación, a pesar de los inventos del dueño del club, que sigue siendo el señor José María Tejero, según la Federación en la circular que regula la temporada, el año pasado era Real Avilés Industrial. Este año es Real Avilés. Mal que me pese. Vale. Por lo menos a mí. Yo soy muy industrial también, pero bueno. No, no se trata de Tú industrial, imagínate. se trata de un acuerdo entre los socios. Juan Pero yo te voy a Carlos. hacer una pregunta ahora mismo del Real Avilés. Dime. ¿Prefieres que la metodología que emplea Pablo condicione el hecho de que el equipo suba a división de honor, por ejemplo, el juvenil? ¿O que debuten 5 futbolistas con el segunda B? Debutarán primero con el tercera. Bueno, depende, los hay que a veces pegan los saltos. Mira el Busquets se pasó el Barça de largo y mira cómo está haciendo. Sí, pero no me contestas a mi pregunta, como De juveniles a... ¿que suba el juvenil del Avilés a división de honor? Sí. ¿O que realmente salgan futbolistas para las primeras plantillas del Avilés? Yo creo que tiene que ir todo en su porqué. No creo yo que haya un juvenil, y eso que lo hubo, que dé el salto directamente, como está ahora, de Liga Nacional Juvenil a Segunda B. Y hablamos de un equipo que tuvo un equipo en División de Honor Juvenil y 5 jugadores fueron claves para que el año siguiente el equipo subiera de Segunda B a Segunda A, como fue cuando se subió con Vicente González Villamil. Pasó de mano Manel, Nacho Castro, Espejo, Guillermo y alguno más que se olvida, posiblemente el portero. Julio Iglesias. No, yo creo que Julio Iglesias no Un estaba poco aquí. más joven. Sí, ya no estaba aquí. Pero No, Manel. Barcelona, estaba en Barcelona. Pero Mesa, os habéis dado cuenta que está siendo políticamente correcto y no contestó. No. A ver, yo creo que de Liga Nacional Juvenil al primer equipo sin pasar por tercera es muy complicado. Porque yo creo que, y lo hablamos fuera de antena antes, el Avilés perdió 10 años en el trabajo de la cantera. Porque con todos mis respetos, parte de los éxitos en categorías inferiores, de Quirinal, Navarro, Avilés Deportivo, Los Campos, etc., se debe a lo mal que se hizo en la Toba. Yo Pero creo eso es una opinión. no del todo. Al final, cada uno tiene que estar. Mira, una de las principales cosas es que cada futbolista tiene que estar donde quiera estar. Pero mira, yo, ¿Y por qué quieren ir para Navarro y no quieren ir para la Toba? a lo mejor porque hay menos nivel de exigencia, lo cual es malo. No. Mira, yo pongo a veces y veo fotos. Yo veo fotos de un alevín del Sporting, de un alevín del Real Avilés Industrial, de un alevín del Navarro, y cuando llegan a cadetes de segundo año, igual quedan 4 de la plantilla. Y no es normal, es que algo estamos haciendo mal. Sacaste el tema, Juan Carlos, y que conste que en este caso vamos a referirnos al Avilés Industrial, al Avilés, y vamos a eximir de culpa, en este caso, pues a la gente de World Plus, que si no me equivoco lleva 2 años con esa temporada dirigiendo lo que es la Escuela de la Toba. Cuando yo hablo de una década perdida, no me estoy refiriendo a los actuales gestores, porque se han encontrado con una situación heredada. El primer equipo juvenil está militando en Liga Nacional, misma categoría que el Navarro
y que el Quirinal. Bien. El segundo equipo juvenil está más abajo todavía y está compitiendo con equipos como el Raíces, Los Campos o el Navarro B. No, nosotros estamos en primera, estamos por encima. No, digo el segundo B, el Navarro B. Sí, el Navarro está en primera juvenil y ellos están en segunda. En primera cadete compite con Raíces y Navarro, en la primera categoría. Y el segundo equipo está compitiendo con equipos como el Villa de Pravia, el Navarro B, el Soto del Barco o el Quirinal. Infantil. Está en primera infantil, detrás, por ejemplo, del Quirinal. Y en la misma categoría está el Navarro y el Avilés Deportivo. El segundo infantil está en segunda categoría, militando con el Quirinal B, el Raíces, el Villa de Pravia, Los Campos. El Alevín está en primera categoría, misma categoría que el Quirinal. El segundo equipo compite con Villa de Pravia, Avilés Deportivo, Soto, Los Campos, etc. Hace 20 años, o 25, o en la época que tú comentabas de Raúl González, de Candy, esta situación sencillamente era impensable. Hablo del Ensidesa. No hace falta que te vayas tan Sí, atrás. vale. De todos modos, es que no es... Yo sé que el papel lo aguanta todo y que realmente de lo que estás hablando son de datos reales. Pero realmente luego al final el fútbol no es una ciencia exacta. Es que... Juan Carlos, hace 8 años la gente no quería que sus hijos fueran a jugar en un porcentaje muy alto a la Escuela de la Toba. Bien, Sí. Querían más que fueran a Navarro, a Raíces, al Quirinal, al Avilés Deportivo, porque la sensación era que se trataba mejor, por muchas razones, a los chavales, y porque aquello era un desmadre. Mucho yo creo que influía que el tema de los famosos contratos. Bueno, pues ha sacado el tema, claro. Yo si tengo un chaval de 16 años o de 14 años y me dicen contrato de 5 años, otros 2 de promoción, si sube al primer equipo, otros 3, y encima el primer equipo cobro 150 euros. No, yo quiero que el chaval con 14 años juegue. Y voy al Navarro, y si sale bueno y me llama el Sporting, Juan Carlos no me va a poner ningún problema. Sí, pero por eso te puedo decir que son conceptos diferentes. Pero antes hablaba él, y hablaba con toda la población del mundo, porque dice, hay un problema. Que es que ahora mismo, siendo infantiles, yo no salgo de mi asombro, hay algunos que tienen representante. Claro, es que dices tú, claro, era criticable aquella actitud de los contratos, pero sin embargo, firmo un contrato con un representante, ¿para qué? Pero si el Sporting tiene muy claro cuáles son los buenos del Navarro, del Raíces, del otro, porque tiene una organización perfecta. El Avilés tiene clarísimo cuáles son. El problema de todo esto, al principio del todo, lo diste con el quid de la cuestión. ¿Merece la pena el fútbol base? Todo el esfuerzo, todos los problemas, el aguantar a los padres. Y todo el coste. Y todo el coste. Cuando realmente dices, yo soy Avilés, y digo, pa'l B y pa'lá. Vosotros queréis ser juveniles en el Navarro, en el Quirinal, en el Raíces, en el Sporting. Igual, pueden jugar los que pueden jugar. Te los cojo y Santas Pascuas. La labor tiene que ser mucho más tal. Y tenemos que creer de verdad en la cantera. Tenemos que creer hasta el punto de vista, mira, yo sé que tuve críticas muchas veces porque los círculos en el fútbol son complicados de romper. Tú montas un círculo de entrenadores y dices tú, ostras, Pedrín, que si metemos muchos a repartir, nos toca menos tostada. Entonces, de repente, me da una neura y digo yo, entrenador del cadete, entrena primer equipo. Esta semana, entrenador del infantil del Sporting, va al Covadonga, tercera división. ¿Que rompes moldes? No lo sé. Si aciertas o no aciertas, porque desgraciadamente en esto del fútbol, por mucho que lo planifiques todo, esa cosa redonda, como no entre, te da unos problemas tremendos. Problemas económicos, porque tienes menos recursos, como no te entre, es un pancho tremendísimo, de todo tipo. Ponte como te pongas, sí. Claro, tú al final dices, tú rompes ese círculo de los entrenadores, donde realmente vas metiendo, se me pega otra neura y digo, el que tenía en el juvenil, entrena al primer equipo. Vas metiendo más gente en el círculo. También te digo que me sorprendía, porque al final, aunque ellos tuvieran la intención, de decir, ya que yo paso del juvenil a entrenar al primer equipo, voy a contar con muchísimos juveniles, luego el día a día te dice, jolepines, si Servando, Manito y el otro me están dando más que este, y al final yo lo que tengo que hacer es ganar. Pero Juan Carlos... Y los futbolistas no tienen paciencia. ¿Por qué? Porque siempre tienen alguna mosca detrás de la oreja que les está contando lo buenísimos que son y que él tiene que jugar más minutos y no el concepto de decir trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Solo un matiz para comentar el tema a nivel de chavales de los representantes. Hubo una época en la que yo creo que ambas partes salieron beneficiadas,
donde el Navarro tenía jugadores recién salidos del juvenil del Avilés o algo así, y van para el Navarro. Esteban, Cuba, varios. Hubo una época en la que las relaciones vosotros con el Avilés, bueno, dejémoslo correr. Es que chocaba algo con el piano yo. Bien. No me voy a engañar. Bien. Yo es como si hablo claro. Claro, pero Claro. igual que tú podías chocar. Que me llevo muy bien con él, ¿eh? Bueno, pero en igual momentos que, puntuales no igual, que compartes tú, la misma igual que tú filosofía. podías chocar, todo eso se sabe. Y los padres sabían que al contratos al margen, que meter un chaval allí valía más ir al Navarro o al Quirinal. Y se perdió pues prácticamente una década. Yo lo veo así. Y vosotros lo podéis ver lógicamente de otra manera. Pero creo que haya tanto el Avilés igualado en categorías y en resultados con otros equipos, creo que es que no se ha trabajado sin quitar ningún mérito ni a Navarro, ni Quirinal, ni a Avilés Deportivo, ni a los campos. Es que en el Avilés se ha trabajado mal. Yo estoy encantado, son muchos años ya en el fútbol y estoy encantado, de verdad. Y ahora no quiero tirarles flores porque lo mismo que fui sincero en todo el tiempo que llevamos aquí, sigo siéndolo. Estoy encantado con que gente joven como Pablo esté vinculada al mundo del fútbol de la manera que está, porque le gusta, porque lo hace y tal. Estoy encantado de que en el Sporting esté trabajando gente más joven, como puede ser Manolo, como puede ser él, como puede ser muchísima gente que está joven vinculada con unas metodologías perfectas y muy razonables, que al final van a sacar frutos. Y en el Avilés, que lo tengo al lado y lo estoy compartiendo, de verdad que estoy sorprendidísimo, por lo menos con lo que piensa y con lo que quiere desarrollar y llevar a cabo Pablo. Te lo digo de corazón, te lo digo tal y como lo siento. Y no estoy queriendo quedar bien ni ninguna historia. De verdad que ves y hablas con ellos y ves que las metodologías que quieren emplear y las ideas que tienen son las de futuro, donde realmente ves la sociedad está cambiando. Tengo que buscar un nivel alto de rendimiento con lo que ahora mismo es la sociedad. Con la PlayStation, con la que los padres te lo dan todo, con que tienes coche antes de tener 18 años, con todo ese tipo de circunstancias, que no son las de decir, es ese tío que viene de Andalucía, que viene a matar a quien sea con tal de ser futbolista y poder tener un sueldo. Eso no. Yo hablo mucho con ellos y de verdad que sé que van por el buen camino. Otra cosa es que después, desgraciadamente, dependes de una pelota que entre o no entre y puede ser complejo. Pero realmente antes sí pasaba. Tienes toda la razón del mundo. Que al final todos nos aprovechamos mucho de decir, joder, vas a ir a la Avilés a firmar un contrato, vienes conmigo que no lo firmas. Pero no era muy ético. Lo mismo que no es muy ético en el fútbol base que tú digas, venga, no pagues cuota de 230, que conmigo pagas 220. Que no. El fútbol tiene que ser otra cosa, por interés, por metodologías, por otras cosas. No porque pago más o pago menos. Los padres ahora mismo son necesarios, pero están cogiendo un nivel excesivamente un mal importante. necesario, digamos. Sí, son un mal necesario, sí. Más luego, quería comentaros un artículo que salió en la prensa, y luego depende, esto del fútbol depende de muchísimas cosas que no son controlables. Leí yo el pasado viernes en el diario Marca una entrevista a Manel Benavente. Este Manel Benavente ahora mismo, pues por lo que aquí ponían, es scouting del Málaga y desarrolló su trayectoria de entrenador, pues es de Barcelona, pues en el Gramenet, en el Rubí, en el Badalona y demás. Y comentaba un par de anécdotas que yo cuando lo leí sinceramente no esperaba, ¿no? Una, y lo voy a leer porque lo cuenta textualmente, es que le preguntan, mañana, era el viernes, Isco, jugador del Málaga, se va a enfrentar con el Real Madrid al Málaga, era el primer partido, ¿no? Y le dicen, cuéntenos que casi lo ficha usted para el Sabadell. Y decía textualmente, por 1.800 euros al mes, 12 mensualidades. Fue en la temporada 2009-2010. Yo estaba en el Sabadell y conocían al chico que estaba en el Valencia Mestalla en tercera división. Unai Emery no contaba mucho con él, hablaron con el jugador y al final, bueno, pues decidió quedarse en el Valencia. Y luego cuenta él que, por ejemplo, dice que si no llega a ser toda la movida en el Málaga la pasada pretemporada con Cazorla y demás, que si no se hubiera ido Cazorla, no hubiera explotado Isco, porque no hubiera tenido, digamos, puesto en el equipo. Pero lo que más me llamó la atención fue lo siguiente.
La historia se pudo repetir con Pedro, con Busquets y Fontás, que tienen su historia. Le preguntan, ¿cuál es la historia? Y dice él, tal cual, Pedro y Fontás estuvieron entrenándose conmigo en el Gavá. Guardiola y Villanova habían llegado al Barça B y los chicos les habían dado la carta libertad. Estuvieron entrenando en el Gavá y días después nos llamaron que si estos muchachos, que nos equivocamos, que nos precipitamos en darles la baja. El caso es que Busquets volvió al equipo de Segunda B, era suplente del jugador del Recreativo Dimas y la historia pues es así. O sea, de estar entrenando sin ficha en el Gavá, te repescan y un año después debutas en el primer equipo del Barcelona. Como estas historias en el fútbol, pues me imagino que habrá 100.000. 100.000. Es que al final... Son matices y factores, son ¿no? Casualidades, son... A Pedro, a Busquets y a Fontás les dieron la baja. Mira, antes comentabas algo. Comentabas algo de mi... Probablemente fuera mi época más tranquila en el Navarro, como presidente, y donde fui realmente feliz. 1-4 me parece que ganamos en Miramar ante un gran equipo que era el Marino. En aquella época, un gran equipo. Todo es planteamiento y todo tiene que funcionar, ¿no? El Avilés, todos aquellos futbolistas que acababan en juveniles, los filtrábamos y los hacíamos competir en tercera. Con lo que nosotros teníamos. Ayudaba, 5, 6, 4, los que fueran. Y la cosa funcionaba. Complementabas con alguno tuyo. ¿Por qué se rompió aquello, Juan Carlos? ¿O por qué se dejó de hacer aquella fórmula? Y bueno, ¿te acuerdas? Vamos. Sí, puede que sí, porque coincidió que, me parece que fue Alonso uno que tiró un penalti a última hora y descendimos. Porque al bajar el Avilés a tercera, bajaste a preferente. Entonces en aquel momento, pues José María y tal, se decidió que realmente, claro, para las aficiones era complicado. Desde la guasa decir Ángel Herrero, que es muy buena persona y creo que era un buen profesional, aunque se desvinculó ahora del fútbol, no desciendes uno, desciendes dos equipos. Hubiera sido entrenador de Navarro. Edu. Edu. En la prórroga ante el Novelda. Y tal. Y dices, pues al final, todas esas circunstancias. Pero realmente tú te paras a pensar y dices tú, llega a Gol Plus con el esfuerzo que está haciendo, Avilés, y no solo tiene que estar manteniendo a Segunda B, sino tiene que estar con el tercera. Ese planteamiento, cuando te dije antes lo de filial, yo tengo un filial que es el Podes, que estoy encantadísimo de tenerlo, porque el presidente es una persona fantástica y porque realmente en el club pues intentas colocar algún guaje que luego te puedas aprovechar de él en un momento puntual dentro de los intereses de tu club nodriza, ¿no? Pero al final no me genera ningún gasto. 10 balones, no sé qué, que el dejo de fisio, el vestuario, 4. Ellos no, ellos están manteniendo 420 euros o 420 y tantos de arbitraje semanal, que seguro que no lo cubren con la toba. Muchas cosas, ¿no? Entonces son conceptos diferentes. ¿No era más lógico el planteamiento de hace años? Yo estaba encantado con ese planteamiento. Tener como filial a un navarro, a un hispano, a un equipo, me refiero. Mira, cercano. Toda aquella historia que dices, sí generó muchas cosas, que crecieran. Te digo no sinceramente, porque nosotros de aquella íbamos de la mano de Avilés. No era algo que fuera muy determinante. Sí te aprovechabas de alguna circunstancia, pero no era excesivamente determinante. Pero sí condiciona, que es impensable. En Gijón todo el mundo, o es del Oviedo por tocar las narices, o es del Sporting. Aunque sea del Ceares, del Gijón Industrial. Y quieres que el Sporting vaya lo más arriba posible. Aquí en Avilés somos tan peculiares que queremos ser más del Quirinal o del Navarro que ser del Avilés. Entonces no, lo que tienes que tener es el Avilés más potente que puedas para que todo el mundo se beneficie. Y el Avilés no perder nunca la humildad con los demás clubes. Y se perdió. En algún momento. Déjalo. Eso lo digo yo, no lo digas. Es complicado. Claro, es que como es como todo en el fútbol, es que es muy complicado, muy complejo. Yo te vuelvo a decir lo que te dije antes. Creo que la gente joven muy complejo está y a trabajando. Y a veces lo hacemos más complejo. Yo creo que la gente joven estamos. Están trabajando muy bien y con conceptos muy claros, que a mí me sorprenden. Desde el mismo coordinador que yo tengo ahora mismo en el Navarro también, que a veces me llega con planteamientos que digo, oye, ¿eso cuesta dinero? Sí tienen ideas muy claras y ideas que benefician. Aquellos entrenamientos de la toba, yo cuando realmente llegan y empiezan a meterse en danza, porque antes era impensable, tener un entrenador de porteros, ¿qué era eso? Había uno allí para tirar y tiros al portero, y nada más. Nada más. Un preparador físico. Para correr,
¿Qué me estás contando? Solo ya para terminar, pregunta a los tres, que lo dejamos Yo así ya un no poco. hablamos. No, no, sí, cómo no. Contarme el tema este de los representantes. Antes hablábamos casi que las familias o los padres casi eran un mal necesario. Dicho así, que quedó un poco Jo, es que en no el puedo aire. más que hablar, macho, lo Quedó siento. en el aire. Es de los representantes. ¿Los representantes también son un mal necesario? Peor. Sí, yo creo que el fútbol... Pero los habrá buenos, malos y regulares. Sí, por supuesto. No lamentablemente, pero creo que cada día más el fútbol es de los representantes. Ya técnicos, directivas, yo pienso que cada día son más dueños del fútbol los representantes. ¿Incluidos categorías inferiores o más en categorías inferiores? Bueno, yo pienso que en la última etapa de las categorías inferiores. Juveniles, del hablamos. último año, juveniles, yo creo que se meten de lleno y muchas veces aciertan y hacen un bien al jugador y otras veces destruyen talentos. Pablo Fernández en este caso. Yo creo que los representantes, pues, bueno, para mí el problema es que ya representan a cualquiera, entre comillas. Ahí está el problema de los representantes, que cualquiera representaba. Antes, a mí tampoco me gusta referirme mucho al pasado, porque comparar el pasado con ahora es que no sirve de nada. Cuando habláis de Insidesa o cuando hablamos, es que no tiene nada que ver. Aquello era una cosa y hoy es otra. O sea, tratar de que hoy la Toba sea la escuela de la Insidesa es imposible, igual que tratar que la Avilés... Son tiempos distintos y por lo tanto asociarlos es, bueno, congratularnos en el pasado, pero imposible en el presente. Y si nos referimos al tema de representación, yo creo que pueden hacer cosas buenas, pero está sobreexplotado ese mercado. Antes el que tenía representante era un chico, bueno, de calidad, pues que era un poco informado de las posibilidades que tenía, que se le abrían puertas, pero es que hoy un crío que juegue en el colegio de la Avilés, del Crinal, en el colegio, pues ya tiene un representante. Es que hoy cualquiera tiene un representante. Y yo creo que eso en muchos casos no ayuda, porque te hace creerte, como otras muchas cosas, mejor de lo que eres, que por el hecho de tener un representante vas a ser futbolista, tal. Entonces el problema es que hoy cualquiera tiene representante, cualquiera, de cualquier equipo, de cualquier edad. Entonces, Pues que ahora en el Avilés se da la circunstancia que encima que un poco la empresa que lo dirige es empresa de representación. Aquí en el Avilés somos un poco innovadores para todo. sí, Alquilamos la gestión de un club, novedosa la situación, el dueño alquila la gestión a Gol Plus y Gol Plus en una de esas, bueno, en una de esas partes de su negocio representa jugadores. Aquí lo hemos juntado todo. Sí, pero yo reconozco que, mira, Gol Plus, de verdad, que no es... No, pero que es la situación, no es... Es la situación, no es una crítica. pero son prudentes y son tal. Yo te pongo dos ejemplos de esos que sí que te gustan a ti. Bien. De repente estás en tercera división y te llega el Sporting B. El Oviedo. En Navarro tenemos un FAS de estos normalinos, de hoja. Queda sin hojas. Fulanito de tal de Pepito y asesores. Tinerito de tal de no sé qué y no sé cuánto. Rogamos nos faciliten. Los representantes son estos que ganan dinero. No son estos directivos que palmamos, no. Son estos que ganan. Lógicamente, porque si no lo haces muy mal, no sé para qué eres representante. Estos son como los que hacen Fulanito de tal... de televisión que también no ganan dinero, ¿no? Sí, exacto, por ejemplo. Pues FAS, dices tú, va, maravilloso. FAS de la Voz de Avilés, FAS de la Nueva España, de Radio Gozón, de Pepito Pérez, de Manolito Y de los García. representantes de la- pidiendo pase. El lugar preferente con derecho a alineaciones. Claro, dices tú, claro, el presidente Navarro, voy a ver si lo mando al Nou Camp esta semana, Para ir a ver el que partido. va a ir aquí el representante de no sé quién. ¿Sabes? Dices tú, vamos a ver, que vengas a un club humilde a realmente hacer así. No es que catalogue a nadie, yo no tengo cara para hacerlo. Yo tengo un pase, porque sigo siendo presidente de la Comisión de Fútbol de Tercera División. No sé qué pinto ahí, pero sigo siendo. Entonces tengo un pase que me facilita la Real Federación Asturiana de Fútbol. Yo llego ayer a Vegadeo y ¿tú te crees que yo voy a sacar El pase. el pase para pasar en Vegadeo? Es que me parece patético. Me parece patético. Pues pasa. O cuando te llama un representante una vez, cuando te acuerdas de aquel Oviedo Acefe, volvemos a la historia, de las perras y de aquel gran presidente que tenían que era Mario,
gran presidente. Sabía aquel rol que le tocaría si no funcionaba aquello, que tenían que decapitarle, y le decapitaron futbolísticamente, pero una gran persona y un gran presidente. Un futbolista ficha a última hora por el ACF, pero a última hora, 2 días antes de empezar pretemporada. Y un futbolista nuestro que le llaman para ir al Mosconia. Te juro que la diferencia de perras dentro de lo poco que pagaban, había que ir a grado. Eran 30 euros. Y de esos 30 euros, 20 eran para el representante. 20 euros. Es que tú dices, mamina, lo que decía Pablo, es que el problema es que, ¿quieres que te represente? Te represento entre 1000, a lo mejor algún acierto, que no es así. Tienes que ir a la calidad, a lo que tienes que ir. Sin embargo, yo creo que el representante también es necesario en este mundillo, porque yo soy partidario de intentar profesionalizar al máximo tanto la cantera como cualquier club, llámese Avilés, y yo creo que para esa profesionalización el representante tiene mucho que ver, pienso, y creo que es necesario. Un mal o no, pero sí necesario. Pues además, los representantes hace 10, 12 años era como ser constructor, era cualquiera. Te llamabas ser representante y podías ser representante. Bueno, ahora es lo que dices tú, se intenta profesionalizar un poco, con titulación. Pero es un mundo un poco que entra cualquiera, que cualquiera te dice que te va a echar una mano. Pero un chaval de 16, 15, 14 años, ventajas e inconvenientes. Si no tiene la cabeza un poco, digamos, el centrada, o la familia. Pero os voy a ayudar un poco. Bien. Vamos a ver, la diferencia del representante antes, la diferencia del representante a mí me daba la atención cuando antes había un representante. El representante era aquel que llamaba todas las semanas a su futbolista y actuaba de psicólogo y le ayudaba y le grababa y decía qué defectos tenía que eran mejorables. Pero tú estás hablando ahora de clubs como el Sporting o el Avilés, que al final tiene un entrenador específico de no sé qué, y tienen un no sé cuánto, y los graban, y los ven, y tienen charlas con ellos, y Claro, antes el representante, sí en momentos puntuales con determinados, sí por contactos, porque si no, un guaje me vuelvo otra vez al sur, como un guaje de Sevilla o de no sé dónde, iba a encontrar y poder llegar al Sporting. O tenías a alguien, o era muy difícil. Sí estoy de acuerdo con ellos, que sí son, en algunos casos, necesarios. Lo que pasa que también estoy de acuerdo con ellos en que es que representan a cualquiera, es que a veces van llamando. Digo, voy a ver si lo coloco, frase de ellos, en tal lado. Si en el Sporting no me funciona, voy a ver si lo puedo colocar en el B. Y si no, vinculado al Sporting, entrenando 3 días, al Industrial. Y si no, igual en el Quintueles. ¿Sabes? Eso. Es que al final, no es decir, no, yo creo en esto. Mira, yo me acuerdo una vez que hablé además lo digo públicamente, con Rogelio, y hablábamos de un futbolista. Y él me fue sincero. Yo no soy representante, Le dije, surge la opción de este futbolista. Y él me dice, mira, hoy por hoy probablemente sea mejor que los míos, pero tengo que tirar de los míos. Algo muy coherente y muy tal. Pero era porque surgió una historia, no, ni me dedico, ni coloco a nadie, ni ninguna historia de estas. Y tal. Era una historia que surgió y yo dije, joder, este futbolista es cojonudo, pai. Y llamé. Y él fue lo suficientemente coherente, pero eso no es normal. Pero tú imagínate que ese guaja a lo mejor fuera de Cataluña. Pues que a lo mejor acabará en el Sporting, que era donde iba a triunfar y donde iba a ser el mejor y donde iba a encontrar su felicidad y su futura vida, pues a lo mejor no hubiera llegado nunca. Que sí son necesarios. Pero es que eso que dice, es que cualquiera. El problema es que los representantes son el amigo del padre. Tú a veces fichas, mira, en fútbol base, que era lo que nos estábamos al principio, al final acabas fichando al entrenador que te marcha con 7 de algún equipo. Acabas fichando al padre que sabes que es el que lleva en coche a 4, el suyo es el más malo, pero igual, porque sabes que te va a traer en coche a los otros 3. Que sí, que al final es un poco todo eso. Pero yo creo que a favor de todo esto, creo que estamos cambiando la ideología de ya el entrenador o entrenadores que forman una cantera no tienen que ser entrenadores, tienen que ser formadores. Y hay que diferenciar bien lo que es ser formador dentro del fútbol y lo que es ser entrenador. Y el problema es que no muchos entrenadores quieren o están dispuestos a ser formadores. Entonces, el cabecilla de esa ideología dentro de una cantera tiene que tener muy claro que la gente que forme su grupo de trabajo tiene que ser formador y no entrenador. Y el entrenador que entra dentro de esa ideología,
que esté dispuesto a ser formador, que trabaje para el club y no para sus intereses propios. A partir de ahí... Eso es muy complejo, ¿eh? Eso es muy complejo. Ocurre algo así como que la pelotita entre, porque al entrenador formador le van a pedir algo. Sí, eso es desgraciado. Desgraciadamente pasa así. No, depende, pero eso depende de Juan Carlos, de mí y de ellos, claro. Si al final tú dices, alguien le va a pedir, pero ¿quién le va a pedir? Nosotros, los que estamos aquí sentados. O la presión pública, Pablo. ¿Pero qué presión pública puede tener el Real Avilés en la cantera o el Navarro en su cantera? Pero igual más el Sporting. O un Madrid, pero sí. igual es cuestión de a largo plazo ir mandando mensajes y educando a la gente. Es complejo esto que te comento, pero es mandar mensajes. Es coherente de cumplir. Es ir mandando mensajes de una metodología a largo plazo. Evidentemente, yo me puedo imponer, es que el Avilés tiene que quedar tercero, ¿vale? Sporting Oviedo y nosotros. Pero es que igual no me interesa, por lo que dice Juan. Igual prefiero quedar octavo. ¿Por qué? Porque igual tengo en cadete A 8 de primer año, porque me interesa. ¿Cosa negativa? Pues que quedo octavo, noveno. Y me dirán, joder, queda por delante el Navarro o el Quirinal. Me dirás tú en un papel, queda por delante el Navarro o el Quirinal. Porque el Navarro y el Quirinal igual tienen 16 de segundo año, que me ganan por fuerza, pero no por talento. A mi activo, que igual en ese cadete A, dentro de X años, pues los tengo todo en tercera división. Que igual no me salen 8, pero sí que me sale 1 para segunda B. Es lo que gané. Te quiero decir, al final depende de Juan Carlos en este caso y de mí, que somos los que, bueno, siempre que nos apoyen los jefes, evidentemente, ¿no? Pero yo en este caso no siento la presión en la escuela, ni quiero trabajar con esa presión de tener que tener esos resultados, porque es que no me sirve para nada. Si es que después no me sale nadie para tercera o segunda B, ¿quién se va a acordar que el cadete A en la temporada 2010-2011 quedó de tercero y le ganó al Sporting? Es que nadie se va a acordar. Se va a acordar si en ese cadete A subió X para la tercera división y si acaso alguno para la segunda B. De eso sí que se va a acordar. Entonces, por lo menos, el tiempo que nosotros estemos en la escuela vamos a trabajar de esa manera. Pues nos dará resultado o no nos dará, eso pues ya se verá. Pero la ideología es esa. A mejor en la escuela de la Sí, tiene que ir, eso está claro. Eso tiene que ir. Claro. ¿Quién lo decía? Dice, llegamos tan atrás, que somos los que ir para adelante. Y desgraciadamente, aunque antes siempre se puede pensar en lo de... Pero sí influye... Cuando entró Gol Plus... A mí me tocó la época más abajo de la escuela. A mí más me tocó. abajo se podría haber bajado, pero estaba el listón sí, muy abajo. Y con alevines, por ejemplo, en mi caso, que estuvimos a punto de descender, luego, por desgracia, los años siguientes descendieron y todo ese tipo de situaciones que eran totalmente ilógicas, no tener balones, no tener agua, tener que comprar tus setas, petos... Todas esas cosas tienes que tenerlas. Es que al final hay cosas que son fundamentales. No, yo creo que era, te lo vuelvo a decir, yo creo que era el miedo aquel al que el contrato... Todo, es un compendio de cosas, del contrato, de falta de material... Y además relacionado siempre a la declive del primer equipo. De todos modos, no se tiene la paciencia suficiente, tal vez por las aficiones y por los medios de comunicación como lo mueven y por demás cosas, no se tiene la paciencia suficiente. No se tiene la paciencia suficiente. No es un problema es un problema, entre comillas, haber perdido la final de la Copa Federación. Pero sé sincero, ¿a que preferías perderla contra el Sporting B que contra el Marino? ¿Me preguntas a mí? Sí. No, a mí me da igual. Bueno, porque claro, te tienes mucho cariño al Marino, pero lo lógico, pero a la afición del Avilés, ¿a que no sería lo mismo? Posiblemente no. No. Perdiste con estos de pueblo. ¿Cómo perdiste con estos de pueblo? Yo creo que causó más, digamos, quedó peor. Yo no estuve en el partido, me cuentan la sensación que dio el equipo, por encima del 1-0 en contra. Por lo que me cuentan, ¿eh? Sí, el partido pudo pasar cualquier cosa. El partido, ya te digo, yo no estuve, pero... Pudo pasar cualquier cosa. No estuvo. Tal vez el Marino fue merecedor, bueno, de hecho ganó y mereció ganar, punto. No hay Y tal. un poco ya para concluir lo del tema de Gol Plus, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. Hace 4 años el equipo decimotercero, decimocuarto, decimoquinto en tercera, el primer equipo. 3 años después, el primer equipo en una posición buena en segunda B y el filial en una posición buena en tercera. O sea, nos ha tocado en ese aspecto la lotería, de cómo estábamos a cómo estamos. Eso hay que decirlo y reconocerlo. Pues, ¿Eh? ¿O no? Sí.
No estás muy, no estás No muy estoy de convencido. acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Sí. Ah, vale, A la perdón. ciudad y al fútbol, por supuesto. El equipo, recuerdo un año que la última jornada luchó por no bajar a regional. Que sí. Entonces, bueno, señores, hablábamos de la cantera. Lo último, porque ya me están diciendo mis compañeros técnicos que quieren marchar. Que cortemos, sí, que quieren marchar. ¿Algo para finalizar? ¿Que gane el Betis o no gane el Betis? No, que sobre todo toda esta gente que tiene poder y sobre los que estamos por debajo, que den tiempo y que dejen trabajar y sobre todo con cosas fundamentadas y razonadas. Sin tiempo y sin trabajo no haces nada, ¿no? David. Estoy de acuerdo con Pablo, cualquier proceso formativo necesita tiempo y confianza y yo es lo único que pido para la gente que trabajamos en la cantera. Pablo, un gallego dirigiendo la toba. Yo mi opinión del fútbol base es mirar menos el resultado, siendo importante, pero mirarlo mucho menos. A pesar de los padres. A pesar de los padres. Don Juan Carlos. Todavía me queda tiempo de hablar. Un poquito. Que sé que me habías tocado alrededor de tal. Que se le deje trabajar a la gente, que la gente joven está entrando con muchos conocimientos, pero tenemos que ser pacientes y tal. De todos modos, creo que soy pesimista en una situación y creo que el fútbol o cambiamos algo o tiene los días contados. Desgraciadamente la televisión está haciendo un daño tremendo, está acabando absolutamente con el fútbol. Hoy estuve mirando la página de la Real Federación Asturiana de Fútbol y vi los horarios. Me parece que hay 3 partidos en toda Asturias a las 6 de la tarde. Porque a las 6 de la tarde hay... no le voy a dar por... No, me parece que era Villablino contra no sé quién. Algo así, ¿no? Y tal, claro, no puede ser. No puede ser. Estamos matando... Sé que es una frase que dice todo el mundo, pero es que es cierto. Estamos matando la gallina de los huevos de oro y lo más curioso es que el fútbol está yendo contra el fútbol. Y es algo que nada más pasa en el fútbol, ¿no? Es complicadísimo. Yo creo que se están equivocando, que están haciendo el fútbol un negocio y el fútbol tiene que ser algo más que un negocio. Tiene que ser una manera de vivir, tiene que ser una forma de vida, tiene que ser muchísimas más cosas que lo que realmente estamos haciendo, que es simplemente un negocio. Creo que ahí se están equivocando. Pues con esta última reflexión de Juan Carlos, el presidente del Navarro, pues ya concluimos esta charla, este programa de Hablamos de Fútbol otra vez, en el que hoy pues hemos hablado un poquito de todo, pero sobre todo de cómo se trabaja en equipos como el Sporting, como el Betis, como el Real Avilés o como el Navarro, lo que se llama fútbol de cantera. A todos un saludo, la próxima semana estaremos aquí y esperamos poder contar un resultado positivo del Real Avilés en Burgos. Saludos a todos y muy buenas.